La Catedral de Colonia es un templo católico de estilo gótico, que empezó a construirse en 1248 y se terminó en 1880. Está situada en el centro de la ciudad alemana de Colonia, en el estado de Renania del Norte-Westfalia. Con sus 157 metros de altura, fue el edificio más alto del mundo hasta la culminación del monumento a Washington en 1884, de 170 metros. Es quizás el monumento más visitado de Alemania. Es además la sede del arzobispo y de la administración del arzobispado de Colonia. Suscríbete y dale like si te gusta el contenido. Excavaciones en el subsuelo de este edificio han revelado los cimientos de construcciones romanas y carolingias. En la primera mitad del siglo XIII, se decidió reemplazar la catedral carolingia por un nuevo edificio, que sería un relicario de piedra para los huesos de los Reyes Magos. Catedral imperial para respaldar el reclamo de los arzobispos de Colonia por ser los oficiantes de la coronación imperial. Desde el punto de vista del arzobispo Conrad von Osthaden, consciente del poder, una coronación imperial solo era válida si la realizaba el arzobispo de Colonia. Además, la catedral, que las reliquias de los Reyes Magos convirtió en uno de los lugares centrales de peregrinación en la Edad Media, debería superar claramente a las iglesias románicas de Colonia. El cabildo de la catedral decidió construir la catedral en el estilo gótico de las catedrales francesas y, probablemente también se inspiró en la apariencia de la capilla del palacio parisino Sainte-Chapelle, que fue consagrada en 1248. La construcción de la actual catedral empezó en 1248 y terminó en 1880. Hacia 1510 se interrumpió la construcción por problemas económicos y por falta de interés. En 1560, el cabildo de la catedral dejó de aportar fondos de forma definitiva. A partir de entonces, durante siglos se estuvo utilizando como templo la parte ya terminada. La finalización de la catedral fue fuertemente apoyada en el siglo XIX por el emperador alemán, que reconocía en el gótico una herencia germánica. A la vez, hacía construir junto a la catedral la impresionante estación de tren, símbolo de la fusión del pasado y el futuro en la Nueva Alemania. La historia, en detalle, es la siguiente. A comienzos del siglo XIX, los románticos alemanes, entusiasmados por la Edad Media, llamaron la atención sobre el estado en que se encontraba la catedral inconclusa. Personalidades como Joseph Gorres y Sulpice Boisseret impulsaron la terminación, de forma que consiguieron que el rey Federico Guillermo IV de Prusia destinara fondos a este proyecto. El 4 de septiembre de 1842 se puso la primera piedra para la renovación de la construcción, participando el propio rey y el coadjutor y futuro arzobispo de Colonia Johannes von Heysel. Poco antes se había fundado el Zentraldombauverein in Zukoln, asociación para la construcción de la Catedral de Colonia, con el objetivo de conseguir fondos. Finalmente, el 15 de octubre de 1880, la inauguración de la catedral no presentó la misma imagen de armonía, pues coincidió con el momento álgido del Kulturkampf, el desencuentro entre el Estado prusiano y la Iglesia católica en Alemania, por lo que en el momento de la inauguración el arzobispo de Colonia, Paulus Melchers, se encontraba en el exilio. Por eso, el cabildo de la catedral se negó a que se celebrara una misa de inauguración con presencia del emperador Guillermo y solo permitió un solemne Te Deum. En los bombardeos efectuados por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial la catedral sufrió graves destrozos. Aunque su estructura se mantuvo intacta, se dañó la base de la torre izquierda, que permaneció muchas décadas sin restaurar, siendo visible la estructura de ladrillo que se colocó inmediatamente después del daño, y, sobre todo, se destruyeron, por las vibraciones, muchos vitrales, otros pudieron ser retirados a tiempo. La única bomba que le afectó directamente fue la que causó los daños en la torre. La catedral contaba con un sistema de iluminación que advertía a los pilotos de los bombarderos. Pese a los destrozos, la estructura continuó dominando la silueta de la ciudad en ruinas. Son memorables las imágenes de la procesión del Corpus en 1946, por entre la ciudad en ruinas, hacia la catedral. Desde hace muchos años, la catedral está sometida a un proceso continuo de reparación, pues la contaminación atmosférica y las palomas causan daños en la piedra. La catedral se construyó con 3 tipos de piedra diferente. Uno de ellos es bastante sensible a estas influencias. Otro de los tipos de piedra ennegrece considerablemente con el paso del tiempo. La elección del estilo arquitectónico gótico en 1248 supuso una ruptura radical con la tradición constructiva del románico tardío que había sido habitual en Renania hasta entonces.
También fue un hecho sin precedentes que los planificadores de Colonia se inspiraran en un edificio concreto, la Catedral de Amiens, tanto en el sistema de construcción como en las formas individuales. Por último, la catedral gótica también rompió radicalmente con la orientación litúrgica de la antigua catedral. Este última fue construido con 2 coros y tenía el altar mayor dedicado a San Pedro en el coro oeste y un altar a Santa María en el coro este, que estaba litúrgicamente subordinado a él. El nuevo edificio gótico, en cambio, se inscribe en la tradición de la forma común en Francia con un solo coro en el este, en el que se erigió el nuevo altar mayor con la advocación de María ahora en Colonia, al que en 1322 se le atribuyeron también funciones antes reservadas al altar de San Pedro. El santuario de la Epifanía debía colocarse en el crucero para que el cabildo de la catedral pudiera sentarse en el coro interior entre el santuario y el altar de María. Con este concepto, los cánones podrían formar parte simbólicamente del acontecimiento epifánico entre los Reyes Magos, presentes como reliquias, y la Madre de Dios, presente en el altar mayor. El gótico se eligió probablemente también porque este estilo permitía un salto de escala que elevaba la catedral significativamente por encima de todas las iglesias románicas existentes en Colonia. La torre del crucero de San Martín dominaba el paisaje de la ciudad a finales del gran siglo de la arquitectura eclesiástica de Colonia, junto con otras iglesias románicas, y se consideraba también un símbolo del autogobierno patricio de la ciudad comercial. Por el contrario, el desarrollo en altura de la arquitectura gótica permitió un nuevo dominio urbano de la catedral, con el que tanto el cabildo de la catedral como, sobre todo, el arzobispo Conrad von Osthaden, preocupado por el poder, querían apuntalar su supremacía. Por su tamaño y forma, la catedral se encontró en una posición que rebajaba a todos los demás templos de la ciudad. Esta muestra una gran uniformidad en el estilo arquitectónico de todos sus componentes. En este sentido, se diferencia claramente de casi todos los demás proyectos de construcción de iglesias medievales a gran escala. Durante mucho tiempo se dedujo de este hecho que el maestro de obras Gerard debió presentar un plan general, vinculante para la catedral que se siguió durante generaciones. Este plan maestro gótico había incluido tanto la nave de 5 naves como las 2 grandes torres de la fachada oeste. Esta opinión ha sido rechazada en investigaciones más recientes por considerarla hipotética y, en general, improbable. Todas las grandes iglesias de la Edad Media se planificaban y construían en fases individuales. Cuando se inició la construcción en el este, solo se planificó y completó el coro, luego se elaboraron nuevas series de planos para la nave y las fachadas del oeste. Por ello, el primer plan de Colonia probablemente solo incluía el coro, que se construyó hacia 1322. Es probable que las primeras ideas de plan continuado solo contemplaran 3 naves con torres comparativamente delgadas sobre los tramos de las naves laterales, como las de las catedrales francesas. La nave de 5 naves fue proyectada probablemente hacia 1320 por los hermanos Johannes y Rutger. Este nuevo concepto espacial fue retomado por los edificios eclesiásticos más recientes, como la Catedral de Amberes, recién proyectada en 1352. En la catedral, los primeros planos de la fachada oeste, con 5 portales, maduraron bajo la dirección del arquitecto de la catedral Bartholomaeus Bonham hacia 1350, cuando se pusieron los cimientos de la torre sur. En 1370, Miguel de Saboya dibujó la fachada oeste tal y como se encuentra hoy en día en el plano F de la fachada que se conserva. Debido a la construcción de esta amplia fachada, los cimientos ya completados tuvieron que ser añadidos de nuevo para basar la nueva dimensión de los contrafuertes. El propio plano de la fachada se considera hoy en día indiscutiblemente el dibujo arquitectónico más grande, más bello y más significativo de la Edad Media. Su arquitectura se inscribe en la tradición de las catedrales góticas de Francia, que va desde Chartres, pasando por Reims y Amiens, hasta Beauvais y Colonia. Sin embargo, el coro de la Catedral de Colonia muestra una pureza inconfundible, casi clásica, que lo diferencia claramente de sus modelos. El maestro de obras lograba esta impresión esforzándose con gran coherencia por un orden formal uniforme, que se basaba en una planificación detallada y evidentemente calculada geométrica y matemáticamente. Al igual que en Amiens, el maestro de obras de Colonia optó por un plan de construcción con 7 capillas en la cabecera. En Francia, sin embargo, la planta está diseñada en 7 segmentos de aproximadamente 13 esquinas. En Colonia, en cambio, el maestro de obras se basó en un plano regular de 12 esquinas. Para ello, formó 2 rejillas triangulares que están giradas 30 grados una respecto de la otra.
Con esta retícula se pueden definir todas las líneas del coro relacionadas armónicamente. Las capillas también surgen de un sistema uniforme basado en triángulos equiláteros. Posteriormente, el maestro de obras consiguió crear un diseño visualmente armonioso para todos los demás elementos estructurales, pilares y arcos. Sin embargo, no actuó de forma dogmática, por ejemplo, desplazó un poco los pilares poligonales y también les dio un perfil en forma de huevo en lugar de redondo para lograr una impresión uniforme para el espectador. En Colonia, el maestro de obras consiguió por primera vez utilizar un solo tipo de pilar para toda la iglesia. Los pilares de la nave, los pilares entre las naves y los pilares del muro son todos pilares redondos con servicios delante de ellos, pilares cantonados. Los pilares de la travesía tampoco se diferencian de los pilares normales. Los servicios están destinados a guiar visualmente las líneas de fuerza desde las bóvedas de crucería hasta el suelo. En Colonia fue posible por primera vez, y de manera uniforme para la nave central y las laterales, planificar los servicios para todos los arcos de faja y los nervios, que se ajustan visiblemente y rodean los pilares en grupos de 8 o 12, y en el crucero en grupos de 16. Los servicios de la nave central se conducen sin interrupción visual más de 40 metros hasta el forjado. Los capiteles tienen una altura uniforme en todos los pilares. Esto creó la impresión uniforme del espacio en Colonia que se esfuerza por subir. En ninguna otra de las grandes catedrales se había logrado esto antes, y siguió siendo inigualable incluso en edificios posteriores. En Colonia, un muro y una superficie de vidrio se extienden entre los pilares, cuyo diseño uniforme también enfatiza la verticalidad. Todas las catedrales góticas dividen la superficie lateral en dos niveles, el inferior, el llamado triforio, es un pasillo separado del interior de la iglesia por tracerías, y uno superior, el claristorio, con altas ventanas. El maestro de obras de Colonia encontró una estructura uniforme para ambos elementos en 4 hileras, en la que las 4 ventanas del claristorio se sitúan verticalmente sobre las 4 ventanas de tracería del triforio, convirtiéndose así visualmente en una única superficie que se eleva en el aire. Las rejas de las ventanas están elegantemente dispuestas a lo largo de ambos elementos, de modo que resaltan toda la altura del triforio y del claristorio. Las barras centrales son continuas desde el claristorio hasta la base del triforio. Los dos laterales parecen desaparecer en el umbral del claristorio y reaparecer abajo en el triforio. Además, los relieves de las tracerías se mantienen especialmente planos. En general, esto da la impresión de que las ventanas y el triforio se extienden estrechamente como una membrana entre los pilares. Debido a la altura de las ventanas, Colonia también tiene la mayor superficie de ventanas en relación con la longitud de la iglesia, en comparación con todas las grandes catedrales góticas. Todos los maestros de obras góticos se esforzaron por crear un presbiterio lo más liso posible. La transición del coro largo al coro redondo o cabecera no debe perturbar la división uniforme del espacio. Sin embargo, esto supuso un gran reto porque las secciones de bóveda, bahías, del coro largo son casi el doble de largas que las del coro redondo. El maestro de obras de Colonia ideó un diseño cuya planta parece tener forma de parábola. El primer yugo del coro redondo se inclina solo ligeramente. Las ventanas del claristorio y las tracerías del triforio están tan bien diseñadas que los límites entre las partes de la sala quedan oscurecidos y ya no se puede decidir visualmente dónde acaba el coro largo y dónde empieza el coro redondo. El maestro de obras de la catedral, Arnold Wolff, juzgó que los maestros de obras medievales se esforzaron por alcanzar un ideal perfecto al construir la catedral de Colonia. Por lo tanto, la catedral era la cúspide absoluta de la construcción de catedrales y al mismo tiempo su punto final, porque la catedral no había encontrado ningún sucesor adecuado. Nunca más se atrevió un intento de aumentar lo que se había logrado en Colonia. La Catedral de Colonia y sus réplicas alrededor del mundo son testimonios vivientes de la admiración global por la arquitectura y la historia. Explorar estas estructuras es sumergirse en siglos de legado y belleza, una experiencia que deja una impresión duradera en todos los que las visitan.